noches a todos. Es un gusto recibirlos en un nuevo webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Agradezco al presidente, el doctor Mauricio Guerrero, y a toda su junta directiva por esta invitación a este espacio académico que nos congrega todos los miércoles en la noche. Hoy, pues con un tema que apasiona en neonatos, vamos a hablar sobre la piel del recién nacido. Les habla Julieta Castro, soy pediatra, neonatóloga, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, orgullosamente miembro de la sociedad, miembro de la Asociación Colombiana de Neonatología y presidente de la regional Centro de Ascón. Soy líder de la UCI neonatal y del equipo de neonatología de la clínica Queralty de Ibagué. No sé, pues vamos a dar comienzo. Espero que este tema que apasiona en los recién nacidos y desde nuestro diario manejo y conocimiento, pues podamos hacer un repaso o cosas nuevas también podamos trabajar sobre este tema. Voy a compartir mi presentación. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, hemos denominado esta charla La piel del recién nacido, aspectos clínicos esenciales para su cuidado, porque, pues, como vamos a ver, es un órgano bastante amplio, el más amplio que tenemos en toda nuestra economía, y tiene una serie de cambios a través de todo su desarrollo. Lo otro importante es que el conocimiento, bajo la luz del conocimiento, muchas de las cosas tienen que ver, muchas de su manejo y su cuidado tienen que ver con un cuidado que hacemos a veces del voz a voz o ancestral, y esto es lo que notamos en la diaria en práctica con nuestros pacientes en la consulta o incluso en el momento del nacimiento y en el alojamiento conjunto. Vamos a hacer un breve repaso de la fisiología y comienzo pues haciendo esta acotación. La piel del recién nacido es el primer lienzo de la vida. Esta es una charla pues para descubrir, comprender y proteger un órgano pues fascinante que hace parte, como todo en este proceso del nacimiento, de la transición. ¿Cuál va a ser nuestro mapa de ruta? Vamos a hablar de la fisiología y anatomía de la piel, el por qué su delicadeza. Vamos a hablar sobre las diferencias entre el paciente a término y el prematuro. Son dos realidades distintas y cada uno tiene sus cuidados. Los cuidados esenciales a través de algunos artículos basados en evidencia sobre detrás de esos cuidados de rutina que hacemos en la unidad de cuidado intensivo y los mensajes que debemos ofrecer a nuestros papás para llevar a casa desde el alojamiento conjunto e incluso al alta en la unidad de cuidado intensivo. Vamos a hablar sobre las lesiones más comunes que nos encontramos en el periodo neonatal y pues unas pequeñas conclusiones. Entonces, siguiendo este mapa de ruta, es importante tener en cuenta esto. La piel es el primer abrazo. El tacto, ¿sí? ¿Quién de nosotros no mueve por una caricia, un beso? Y nosotros que somos líderes en Programa Canguro, hablamos de la importancia del contacto piel a piel. El tacto es el primer lenguaje que aprendemos. La piel no es solo una barrera, que es una de sus principales funciones. Es el primer hogar, el primer abrazo, es el lienzo donde se escribe la historia, donde comienza el apego y el vínculo entre un padre, una madre y su hijo. Teniendo en cuenta eso, hablamos de que es un órgano en plena transición, como todo lo que ocurre de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Imaginemos que es un cambio pues muy importante, así como hemos descrito el parto como un tsunami, tanto para la madre como para el recién nacido, nos damos cuenta que él está en un entorno protegido, en un entorno donde está contenido, un entorno acuático, estéril y cálido, y pasa a un mundo seco, muchas veces frío, lleno de estímulos y además de microorganismos patógenos, no solamente esos microorganismos que esperamos para formar
bases tan importantes como el microbioma. La piel entonces es un protagonista importante en ese proceso de adaptación, es un proceso dinámico y fascinante que se define en la salud futura. Desde el comienzo a nivel embrionario empezamos a ver pues estos cambios que se van presentando y por eso es tan importante cuando tenemos problemas en el prematuro. Damos que todos los estratos córneos y toda la epidermis empieza a formarse como tal, pues, tenemos una piel hacia las 17 semanas, pero solamente hacia las 30 empezamos a tener una formación completa, pero con unos estratos muy delgados hacia las 30 semanas. Es por eso que el cuidado en el prematuro pues es tan importante. Y así como hablamos de la fisiología de la transición pulmonar, ¿no? Todo este cambio en esa primera bocanada de aire, ese cambio circulatorio cuando hacemos el pinzamiento del cordón, estos cambios que ocurren a nivel circulatorio, a primer respiratorio, pues hay unos cambios que ocurren, como comentábamos, cuando nace a nivel de la piel y esos cambios que chocan inmediatamente con el recién nacido. Como hemos dicho, entonces es un órgano complejo que cambia en forma dinámica y desempeña diversas funciones vitales. Este proceso de maduración de la piel comienza en el momento en que nace, ya que se empieza a exponer al medio seco, a hidratantes, emolientes, incluso a lo primero que hacemos, que es ese secado, que muchas veces es un secado exhaustivo y se pierde parte importante, como veremos, de la vermis y empezamos ese proceso de descamación y cambios que favorecemos con intervenciones que empiezan a alterar ese proceso madurativo. Entonces, es importante tener en cuenta que el primer paso no solamente es, por eso hablamos cuando hacemos el proceso de adaptación, ofrezco calor, luego secado y estimulación. Entonces, miramos que esta es la piel, entonces tiene una capacidad de flexibilidad y de adaptación que le da esas propiedades únicas a la piel del infante y con todo ese proceso de maduración que termina hacia los 2 años de edad para que de esta forma a esa así sea, se parece pues a los componentes del adulto. ¿Por qué es crucial entonces que seamos guardianes de la piel? Específicamente pues porque estamos hablando de esa parte importante, como función importante que tiene, que es la parte de barrera. Ella está encargada en toda su economía de ser el primer obstáculo, el primer freno para las infecciones. Y si alteramos ese proceso con cualquier quemadura, abrasión, ampolla, cualquier alteración, pues vamos a dar paso a que se infecte. Esa piel tan delgada con diferentes, con un estrato córneo delgado, pues va a ser más posible que tenga absorción de tóxicos, incluso con los medicamentos pues, que utilizamos. Lo más importante en el proceso de adaptación es todo lo que tiene que ver con la termorregulación. Y si hacemos algún daño de ella, pues vamos a tener un desequilibrio térmico. Y lo otro importante es ese vínculo de la piel, alteración de vínculo. Entonces, hemos hablado también como parte de las medidas de Organización Mundial de la Salud en nuestra 3280 y como parte del parto humanizado y de los manejos importantes para estimular lactancia materna es el contacto piel a piel en la primera hora de vida. Las 4 funciones vitales de la piel, entonces ya lo habíamos hablado, la de barrera, protege protege de la deshidratación y de cualquier agresión infecciosa, esa regulación térmica corporal, a nivel sensorial, el primer contacto y clave para el desarrollo, y a nivel inmune, porque es la defensa innata para el desarrollo del microbioma. Entonces, decimos siempre que anatómicamente es una piel más delgada y por ende más frágil. La piel del recién nacido es un 20 a 30% más delgada que la del adulto. Todos conocemos las capas de la piel, la dermis, la epidermis, la unión dermoepidérmica, y acá podemos ver cada uno de sus subcapas, el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso y cada uno
de estas células importantes para la producción de sebo, para la producción de oligoelementos que van a ayudar a mantener el estado de hidratación y mantener también esa barrera cutánea que permite evitar la deshidratación, que permite evitar la descamación también y la barrera. Los queratinocitos, el estrato espinoso, las células de Langerhans y los melanocitos que a través pues, de el tiempo van a hacer sus cambios para la pigmentación de la piel o la despigmentación o alteración de las mismas cuando tenemos problemas en cuanto a sus alteraciones patológicas, el estrato basal y la dermis. ¿Qué pasa entonces? En la epidermis tenemos un estrato córneo con menos capas y coriocitos más pequeños. La unión dermoepidérmica tiene una menor cohesión y es más propensa a las ampollas. Fácilmente hay abrasión y empezamos a tener lesiones como vesículas y ampollas. Y la dermis es más fina, con un colágeno y elastina aún inmaduros. Este estrato córneo, que se ha definido como algo parecido a una pared de ladrillos, donde hablamos de la teoría de los ladrillos y la argamasa, por decir como el cemento que une estos ladrillos, es clave para mantener la estabilidad térmica y evitar la pérdida epidérmica de agua. El neonato, entonces esta pared tiene menos capas, ¿sí? Menos cantidad de ceramidas y de colesterol, está menos organizada y esto en qué se traduce en una pérdida transepidérmica de agua. Entonces, estas uniones no están tan facilitadas, tan adecuadas como ocurre y podemos ver en esta lámina en la piel del adulto de los niños más grandes. Entonces, la deshidratación es más fácil y la pérdida de agua, la pérdida transepidérmica de agua, por sus siglas en inglés, los TWS. Lo otro importante es el manto ácido de nuestra piel, que se considera una defensa química. Mientras tenemos al recién nacido que está inútero, el pH neutro del líquido amniótico está más o menos entre 6.3 a 7.5 y pasa a un pH que esperamos sea ácido para ser protector, más o menos hacia los 4 días, que sea menos de 5.5. Este cambio es crucial para que se empiecen a potencializar esas enzimas que activan y sintetizan los lípidos que se van a convertir en barrera para evitar las infecciones. Cuando tenemos un bebé prematuro, está inhibida esta producción adecuada de lípidos de barrera por la alteración de ese estrato córneo y un pH pues, más alcalino, entonces va a tener menos potencial para inhibir las bacterias patógenas como el estafilococo aureus. Entonces esa barrera se pierde y tenemos potencial de tener infecciones asociadas al cuidado de la salud o en el ambiente si no se hace un adecuado manejo o tenemos padres colonizados. El vermis caseoso consideramos es un regalo de la naturaleza. Esta es una mezcla de lípidos, proteínas, agua y células epiteliales desprendidas de la piel de feto que va a proteger biológicamente al recién nacido. Es por eso que tiene una connotación de que provee hidratación, es antimicrobiano y ayuda a la termorregulación porque actúa como aislante y es lo que protege al recién nacido inútero. Pero muchas veces por falta de conocimiento o algo que hemos denominado de pasa del voz a voz, se quita esta vermis y recordemos que es una importante recomendación esencial ya desde el 2001 de no retirar el vermis del recién nacido. He adaptado algunas partes de la charla, algunas reflexiones de nuestro diario manejo en las unidades de cuidado intensivos o en la atención del parto. Y pues quisiera ver para que caigamos en cuenta cuántos de nuestro personal o cuántas de las personas que trabajan con nosotros el manejo en las unidades retira el vermis y no sabe la importancia de él. ¿Cuántos en la atención de un parto
colocamos a nuestros pacientes, a nuestros recién nacidos, en contacto piel a piel en el posparto inmediato cuando nos lo permite el estado del recién nacido. ¿Cuántos lo hemos logrado hacer en el momento de una cesárea, teniendo en cuenta de todo ese componente afectivo, termorregulación y el componente de barrera que es tan importante, y posteriormente, como hablaremos, para la formación del microbioma? En cuanto, ya hemos venido hablando, en cuanto a la piel del prematuro, decimos que es una frontera delicada, así lo hemos definido, porque su estrato córneo es casi inexistente. Habíamos dicho que más o menos 20 al 30% en un recién nacido atérmico es más delgado que del adulto. El porcentaje en un recién nacido pretérmino es mucho mayor y hay menos de 2 a 3 capas, y esto es mucho más evidente en los menores de 30 semanas de edad gestacional. Como todo en los prematuros, es inversamente proporcional a su edad gestacional. Entre más inmaduro tenemos, mayor sea su prematurez, vamos a tener eh, menos capacidad de tener la posibilidad de barrera, de componentes infecciosos, y va a ser pues más inmaduro y poder tener una pobre respuesta a la infección. Algunos pacientes, y cuando hablamos en ese límite de la permeabilidad y en otros sitios donde hay la posibilidad de sobrevida en niños menores de 23 y 24 semanas, el manejo de estos pacientes que tienen apariencia gelatinosa, casi translúcida, es incluso con geles y coloides, en donde introducen a este recién nacido para mantenerle esa barrera, que es uno de los principales problemas también, no solamente en ese proceso de transición en la parte cardiovascular, renal, cerebral y etcétera, sino el manejo de la piel es uno de los principales problemas. La unión dermoepidérmica está extremadamente frágil y, como hemos dicho, los TEWEL son hasta 10 veces más mayor. El prematuro hace sus pérdidas hídricas a través de la piel. En esta tabla comparativa, tanto con esta imagen en donde vemos las capas del recién nacido a término, y en el prematuro vemos cómo hay con ese estrato córneo más delgado y casi a veces inexistente en los prematuros más extremos, pues vamos a tener una mayor pérdida de agua. El estrato córneo, como decíamos en el a término, 10 a 20 capas. En el recién nacido prematuro, muy delgada o incluso ausente. Moderado la pérdida hídrica en el a término, muy elevada en el pretérmino. La vermis es presente y espesa en el a término, con lo que le da otro mecanismo protector. En el pretérmino, escasa o ausente. La unión dermoepidérmica es más fuerte en el a término y muy frágil en el prematuro. La unión y la absorción tópica es moderada en el a término y extremadamente alta en el prematuro. Pasando ya de esta fisiología y la anatomía de la piel, entonces hablamos de cuáles son las actividades que hacemos en la unidad de cuidado intensivo, y que todas tienen que ver con una atención integral de todas las patologías del neonato. Tenemos protocolos de manejo, tratamos de manejar un ambiente seguro y con un control ambiental en la unidad, tanto de temperatura, luz, ruido, manejo del dolor, el cuidado individualizado. Hacemos manejos multidisciplinarios, cuidamos a nuestro recién nacido con protocolos centrados en la familia, y hacemos que nuestro talento humano sea cualificado y además con alta calidez y humanizado. Y hacemos vigilancia de investigación. Todo eso tiene que ver, se centra en nuestro recién nacido, y también tenemos retos no solamente en las patologías inherentes a la prematurez y las patologías de los recién nacidos a términos enfermos, como la asfixia, la infección, sino nuestro reto también es el manejo de la piel. Esta inmadurez nos obliga a hacer cuidados extremos, a tener un manejo especial en la humedad. En la humedad, pues, por eso las incubadoras tienen recomendaciones especiales. La incubadora para reducir estas pérdidas transepidérmicas y prevenir la deshidratación. Usamos adhesivos especiales
porque dependiendo del adhesivo que escojamos, pues vamos a tener problemas en la piel de estos bebés. Generalmente estos adhesivos deben ser siliconados o tener barreras sobre barreras cutáneas para evitar el daño epidérmico. Como también podemos ver que el uso de agentes antisépticos, según los estudios, nos hablan de que pueden llevar a ser extremadamente tóxicos algunos antisépticos porque pueden hacer absorción masiva. Entonces recordemos que todo esto tiene que acompañarse en el cuidado centrado en la familia y empezar a cuidar y empezar también a educar a nuestros padres aquí en la unidad de cuidado intensivo. Y el otro reto es cuando tenemos no solamente uno, sino tenemos dos o hasta tres pacientes, esto se vuelve más denso para la educación de nuestros pacientes. Entonces es un desafío la termorregulación cuando hablamos de prematurez y ese desafío comienza desde que nace el paciente y deseamos tener un ambiente térmico adecuado en el sitio donde atendemos el parto. Creo que esa es la principal barrera que tenemos todos en la atención de los partos. Que cuando tenemos una cesárea, que apaguen el aire acondicionado, que tengamos oxígeno húmedo y cálido, que tengamos la posibilidad de tener una bolsa protectora para poder proteger más a nuestros recién nacidos prematuros menores de 32 semanas, que tengamos todo el ambiente, la servocuna prendida, los campos calientes, todo para mejorar la regulación térmica de este paciente. Entonces, este es un gran desafío para todos, porque el riesgo de hipotermia es uno a los que nos vemos enfrentados todos, no solamente el pretérmino, sino a la término. Y muchas veces tener en cuenta que el síndrome de dificultad respiratoria, la causa más frecuente puede ser la hipotermia del recién nacido. Cada acción debe minimizar la exposición y la pérdida de calor. Las incubadoras son un soporte térmico vital también. Pero como decía, en este momento, y hablando nosotros del contacto piel a piel inmediato, el contacto piel temprano y el trabajo que venimos haciendo desde hace ya más de 40 años con la posición canguro, el contacto piel a piel, tenemos unos lineamientos claros para el manejo intrahospitalario y el contacto piel a piel, y ahora la Organización Mundial de la Salud ha definido la posición canguro y el contacto piel a piel como el mejor sitio para el manejo de los prematuros. Nosotros pues tenemos una ley prematuro, ley madre canguro, que garantiza el acceso universal y obligatorio a todos los programas madre canguro en Colombia para todos los neonatos prematuros y o de bajo peso al nacer. Basados en la evidencia, sabemos todas las bondades que tiene en la posición del contacto piel a piel canguro y una tecnología que se ha manejado a nivel mundial y todos hablamos ahora el mismo lenguaje skin to skin, piel a piel. En cuanto al manejo de las incubadoras, como parte, porque pues muchas veces no tenemos la posibilidad de tener 24/7 a la madre o algún cuidador que apoye el manejo del bebé, es muy importante hablar de la humedad que vamos a manejar en la unidad. Existe, y los invito a revisar esta revisión de la Asociación de Enfermería de Australia, junto con la Asociación de Inglesa, que hablan de revisión de varios estudios donde comentan cómo debe estar, en qué porcentaje debe estar humidificado y de acuerdo a la edad gestacional, cuál es el porcentaje de humidificación ideal para estos pacientes, hablando que debe ser desde el 85 al 50%, que el 100% de humidificación no va a ofrecer o ofrece similar, entonces no vale la pena tener al 100% de humidificación en las incubadoras.
Existen protocolos donde hablamos que todos los menores de 32 semanas, los 7 primeros días vamos a tener al 80% modificación en las incubadoras. Tenemos incubadoras muy modernas que nos ofrecen estos y disminuyen ese proceso que ocurre dentro de las incubadoras de cuando se produce uh, empieza a hacer la evaporación y se empieza a mojar las paredes de la incubadora, cada cuánto deben secarse, cada cuánto deben limpiarse para evitar este proceso y también dañar la piel del bebé. Hacia los 8 días comenzará a disminuir al 75% hasta que hacia los 14 días ya se considera no debe ser humidificada. Otras consideraciones especiales en el manejo para termorregulación en las unidades es minimizar la apertura de las puertas para que la humedad dentro de la incubadora permanezca constante, el manejo de los ojos de buey para que no haya pérdida de calor cuando no tenemos a la mamá presente. Y sigo siendo importante considerar lo que hemos llamado como el manejo mínimo o los cuidados mínimos del prematuro, como parte del proceso no solo de cuidar la piel, sino de minimizar todo lo que tiene que ver con la estimulación a ese recién nacido, que como decía está en un ambiente donde está no estimulado y en la unidad de cuidado intensivo empieza a sobreestimularse y a tener dificultades también. Es un proceso bastante estresante el cambio en la unidad de cuidado intensivo, tanto para el bebé como para la madre. Entonces es muy importante hacer el manejo con los mínimos, en cuidado mínimo. En cuanto a otra cosa importante, y es que dentro de los protocolos de manejo de cuidado neonatal, el cuidado de la piel, es el uso de escalas para tener una evaluación más objetiva. Tenemos internacionalmente, está la NSSS, que es el score neonatal de vigilar las condiciones de la piel. Es una escala validada mundialmente en la que vamos a mirar el estado de las condiciones de sequedad, la presencia de eritema o no, y la presencia de si hay alteraciones en la piel, donde vamos a dar un puntaje 1, 2 o 3. Si la piel está lisa, hablamos cuando está hablando de la sequedad, si está piel lisa o está descamada o ya está fisurada. Si no tenemos eritema y la consideramos normal, cuando hay eritema, si es más del 50% del estrato córneo, cuando hay más del 50% y hay alteraciones a nivel cutáneo, entonces hablaremos que tiene una alteración severa. Y si tiene heridas o hay áreas de ampollas o presencia de alteraciones extensas, consideraremos severo. Las condiciones varían de 3 a 9 como el estado más severo, en la peor condición de la piel del recién nacido, y nos permite entonces hacer una evaluación, como hemos dicho, objetiva del manejo de la piel del mismo. Cuando empezamos a tener una evaluación mayor de 6, pues vamos a tener que hacer medidas adicionales para evaluar y apoyar a nuestro recién nacido. Es importante tener en cuenta cuáles son esos recién nacidos que tienen factores de riesgo adicionales para que más fácilmente tenga alteraciones en su piel. Y entre ellos, pues ya hablamos de la prematurez, pacientes que nacen edematizados, el hidrus fetal, pacientes con síndromes como el síndrome de Turner, el empleo de fármacos como relajantes, sedantes o vasoactivos que pueden producir alteraciones y más fácilmente infiltración cuando no tenemos un catéter, por eso el uso de los catéteres. Pacientes ventilados, ya sea en asistencia mecánica invasiva o ventilación no invasiva, en donde vamos a tener dispositivos que pueden, necesitamos tener mecanismos de sujeción de los mismos y que pueden hacer alteración del daño de la piel. El uso de las sondas endotraqueales, las gástricas, para tener el apoyo de las mismas. Los recién nacidos con catéteres periféricos o centrales, el cuidado de cada uno de ellos,
los neonatos que están conectados a monitoreo con electrodos y los recién nacidos que hayan sido intervenidos o presenten heridas u ostomías, que son un amplio capítulo que tiene una serie de manejo especial por los equipos de enfermería, incluso los equipos de cuidado de heridas. En cuanto a otros cuidados que hacemos en la unidad, aparte de ofrecer la humidificación en las incubadoras, el cuidado y el uso de las escalas, es el baño. Elegir cuáles son los pacientes que sí pueden bañarse, lo hacemos pues con agua tibia, sin inmersión, o la limpieza con algunas toallas húmedas cuando es necesario. El uso de hidratantes, emolientes profilácticos para mejorar esa barrera de la piel y así reducir la infección. El posicionamiento, los cambios frecuentes para evitar las lesiones por presión, ya no denominadas úlceras por presión, sino lesiones por presión. La monitorización y el uso de electrodos con hidrogel y así minimizar los adhesivos. Ustedes pueden ver acá que tenemos un prematuro que tiene instalado un CPAP con un PROMS, una interfase con máscara nasal y lo que tenemos que utilizar para proteger la piel y evitar que haya eritema, laceraciones, ampollas que nos puedan dañar y evitar ese mecanismo de barrera. Muchos de estos adhesivos, estos apósitos de Stratin, nos sirven para no solamente estos dispositivos de los tubos o las máscaras, sino también para los monitores, como decía, y minimizar así las lesiones. Deben tenerse protocolos para el recambio de las mismas, el cambio de cada uno de los monitores, el cambio y las compresiones que hacen los manguitos de los tensiómetros. Muchas veces los dejamos allí. Recordar que este hace parte del manejo de mínima manipulación, no estar todo el tiempo en presión, y que todas las actividades que se haga de parte de enfermería o las evoluciones médicas, las actividades se hagan en un mismo momento para evitar riesgos en el neurodesarrollo y riesgos también en el manejo del recién nacido. Estos adhesivos, como les decía, pueden producir eritemas, ampollas o complicaciones cutáneas. Generalmente esto está asociado al uso incorrecto o a la colocación inadecuada de ellos cuando se colocan o incluso cuando se retiran. Por eso es muy importante las recomendaciones tanto de la colocación de las mismas como del retiro y cuáles son ese tipo de adhesivos que vamos a utilizar. Priorizar el uso de adhesivos que sean preferiblemente transparentes, que permitan observar el punto de inserción del catéter o de las sondas. Elegir dispositivos con protección hidrocoloide que actúe como una segunda piel. Seleccionar dispositivos adecuados al tamaño del paciente. Lo que decía, el error más frecuente que tenemos es la colocación de los manguitos o de los tensiómetros inadecuados, un tamaño inadecuado. Evitar las cintas, unas cintas adhesivas que sean agresivas y que tengan dificultad para el retiro o dificultad en la manipulación del bebé. Dispositivos que sean flexibles, que permitan un óptimo y fácil manejo para acceder a las sondas, a los catéteres y también tanto a la limpieza como para el retiro de las mismas. Aquí tenemos pues un ejemplo de ellos, estos vendajes hidrocoloides que nos permiten hacer una mayor protección de la piel del bebé, y cuando colocamos el monitor, esta luz constante, pues calor puede producir alteraciones. Y lo que decía, estar rotando estos monitores por horario, así como también utilizamos los sistemas de contención. Los protocolos deben ser muy claros en el manejo de esto. Esto, pues, en cuanto a lo que tiene que ver en la unidad de cuidado intensivo y el manejo de la piel. Pero muchas veces, y desde el momento que nacen o cuando hacemos esa primera valoración en alojamiento conjunto
o cuando nace el recién nacido, pues los padres se inquietan por cualquier lesión que presenta. ¿Qué son estas manchitas? ¿Por qué tiene este brote? ¿Está enfermo? ¿Por qué se ha descamado? Son muchas preguntas y aquí venimos a hablar que nuestra labor es reconocer cuáles son esas condiciones benignas y autolimitadas, las cuales llamamos lesiones benignas y transitorias en el recién nacido, y que es a lo que con mayor frecuencia nos vemos abocados en el manejo. ¿Y por qué es esto importante? Porque debemos evitar tratamientos innecesarios y que son manifestaciones, y darle a entender o que los padres sepan que estas son manifestaciones de la adaptación de la piel del recién nacido. Una de ellas y la más frecuente, una de las más frecuentes es la descamación fisiológica de la piel. Esta descamación es superficial y podemos empezarla a ver desde las 24 a 48 horas de vida. Comienza desde los tobillos y otra cosa es que cuando hacemos ese retiro del vermis en una forma más rápida, la presencia de esa descamación ocurre más rápido. Recordemos que el vermis es un mecanismo protector de la deshidratación y de los cambios de la piel. Como les decía, se presenta en los primeros días de vida, puede permanecer localizada con frecuencia o limitada hacia las manos y a los pies. Si el paciente pues es postérmino, pues es mucho más rápida la presencia de la descamación y puede tener diferentes extensiones, puede incluso aumentar en forma gradual. Tener claro y decirles a los papás que hacia el sexto, hacia el 10º día ya es cuando está máximamente extendida o es más intensa esta descamación. También tener en cuenta con diagnósticos diferenciales cuando esta descamación es muy, muy importante y tener un diagnóstico diferencial con la ictiosis. Vamos, Fernando, quisiera que colocaras a la audiencia, quisiera hacer en forma de como estadística, poder ver cuáles son estas lesiones a las cuales nosotros en nuestra práctica diaria nos vemos más, con mayor frecuencia abocados y con mayor frecuencia explicarles a nuestros, a nuestros papás y a las mamás, o incluso pues a toda la familia. Entonces quisiera ver cada uno, tenemos 30 segundos, Fernando, quedó atento a que nos cuentas cuál es esa manera de estadística, cuál es la lesión benigna transitoria Listo, que doctora. Ya se nosotros nos cumplieron vemos. los 30 segundos. Le voy a compartir los Sí, resultados. Entonces, la bueno, respuesta A, miliaria, 14%. Milia, 7%. Eritema tóxico del recién nacido, 63%. Mancha creo que mongoloide, tenemos. 16%. Y quistes en retención, 0%. Bueno, nadie ha visto quistes de retención. Bueno, muy bien. Eso es algo muy frecuente, sí, creo que es con lo que más nos vemos nosotros abocados es a ver el famoso eritema tóxico del recién nacido. Bueno, y quise hacer este sondeo, aquí nos vemos expuesto porque encontré un artículo muy interesante de la Sociedad de Dermatología de Uruguay, que hizo un trabajo revisando 2.811 neonatos a término y pretérmino, donde estudió cuáles son los hallazgos más frecuentes y los correlacionó con edad gestacional, trastornos maternos, cuáles eran, cuáles eran las lesiones más frecuentes a las que nos veíamos abocados. Y pues clasificó en hallazgos benignos transitorios y decía que el lanugo era el principal, seguido de la descamación, la hiperplasia sebácea, las perlas de Einstein. Como ustedes ven, estamos acá en la cantidad de pacientes. El vermis caseoso, pues consideramos nosotros esto es fisiológico, pero muchas personas se preguntan si hay si esto es una alteración del recién nacido. El eritema tóxico, mire, el 55% de estos pacientes presentaron eritema tóxico del recién nacido. Acrocianosis, 50%. Los nódulos de Bolt
presentan 31%. La ictericia, pues como otra de las causas, pero pues recordemos la ictericia fisiológica como tal, la miliaria rubra, ¿no? La palidez, los quistes del glande, la melanosis pustulosa, las ampollas de succión. Las otras lesiones que vemos son las lesiones vasculares, entre ellos la mancha de salmón, las lesiones que son precursoras de mangiomas, las manchas en pinoporto, lesiones pigmentadas como las melanocitis dérmicas, la hipermectación transitoria del neonato, los nuevos neos melanocíticos, lesiones traumáticas que también nos vemos abocados, las máscaras equimóticas, los cefalomatomas, las erosiones, las equimosis y cualquiera de las lesiones que se pueden producir en el momento del parto, incluso las cesáreas y las anomalías congénitas y los nevos epidérmicos. Entonces, son muy amplias las lesiones que encontramos en los recién nacidos, pero la que nos abocamos y nos vemos con mayor frecuencia son las lesiones benignas o transitorias. Estas lesiones todas tienen características que son de alta prevalencia y se presentan en forma concomitante durante los primeros días de vida. Concomitante, pues que tenemos el vermis, el cutis marmorea, podemos tener también al mismo tiempo un eritema tóxico del recién nacido y presencia del anugo. El diagnóstico es clínico netamente, no tenemos que tomar biopsia, no tenemos que hacer nada excepcional para hacer el diagnóstico. Son autorresolutivas y forman parte, como hemos dicho, la adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Tiene que ver factores neonatales como la edad gestacional, el peso, la etnia, como veremos, algunas de ellas son más frecuentes en raza, en afrodescendientes, así como hay factores maternos y de la gestación. En este artículo nos dicen que el 99% de los recién nacidos que se examinaron tuvieron algún tipo de lesión, ya sea transitoria o alguna otra lesión. Es muy raro que no haya un recién nacido que tenga su piel intacta. Y como hemos dicho, el correcto diagnóstico evita estudios complementarios o tratamientos innecesarios y, lo más importante, podemos brindar tranquilidad a los cuidadores. Bueno, vamos a hacer una breve una revisión de las lesiones que vemos con más frecuencia, de estas lesiones benignas transitorias. Sé que en el auditorio tenemos también estudiantes y recordar, pues tener en cuenta esto tan importante. Acá tenemos la milia. Estos son pequeños quistes de queratina que desaparecen solo en semanas. Muchas veces son difíciles de diferenciar. Tenemos como diagnóstico diferenciar los hiperkeratosis sebácea. Tener en cuenta para diferenciarlos que los quistes de milio generalmente están solamente en nariz y boca y las hiperkeratosis sebáceas están también a nivel de mejillas y a nivel malar. Otros, pues el famoso eritema tóxico del recién nacido, que es una erupción migratoria que se resuelve más o menos entre el quinto al séptimo día. Muchas teorías han aparecido de por qué es la causa de este eritema, pero no tenemos a ciencia cierta cuál es la causa de ellas, el contacto con algunas superficies, la luz, el tacto, son muchas las causas, pero no tenemos una causa exacta. Se sigue considerando como un proceso transitorio del recién nacido. Otras lesiones benignas, el acné neonatal, son pápulas y pústulas en cara, que estos sí están relacionados, también tenemos con ella diagnóstico diferencial con las hiperkeratosis sebáceas y están relacionados con las hormonas maternas. Las milia, la obstrucción de las glándulas sudoríparas, recordamos que la miliaria puede ser miliaria cristalina o miliaria rubra, de acuerdo al compromiso que tenga, la extensión y las características de las lesiones con las que se acompaña. Otras lesiones, los quistes de retención, aquí vemos las perlas de Einstein, que tienen que ver con acúmulo
acá sebáceos que pueden estar en el paladar o también todo lo que tiene en la mucosa acá del maxilar. Encontramos estos quistes que deben diferenciarse de los dientes y los dientes también son otras de las lesiones que podemos encontrar acá en la boca. Las manchas salmón que también desaparecen con la edad, ¿sí? Desaparecen con la edad y que con mucha frecuencia encontramos en forma más frecuente a nivel palpebral o incluso en la nuca, en el cuello son muy frecuentes. Fernando, vamos con esta lesión, esta otra pregunta, a ver qué nos cuentan, a qué consideran esta lesión, cuál sería el diagnóstico de esta lesión. Vemos unas pápulas eritematosas, tipo pustuloso, con áreas de descamación, algunas en pliegues. Quedo atenta a que nos cuentes cómo están las respuestas en cuanto a esta lesión. Sí, doctora, ya ahorita le aviso. Bueno, ya se cumplieron los 30 segundos. Entonces tenemos miliaria 4%, eritema tóxico del recién nacido 6%, melanosis pustulosa 79%, impétigo 11%. Ok, muy bien. Sí, señor, acertaron muy bien. Creo que sí tienen experiencia en ver esta lesión, melanosis pustulosa. El impético es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes y si diagnosticamos impético al ver estas lesiones, pues ganamos antibióticos, medicamentos tópicos y una serie de cosas de angustias a esa mamá que le va a generar y a nosotros mismos, pues la no evolución satisfactoria de ellos, ¿sí? Es una melanosis pustulosa. Acá vemos esa misma melanosis en la evolución, cómo se ve después de que ella se va recuperando. La melanosis pustulosa son pústulas que dejan una mácula hiperpigmentada, comienzan así como las vemos acá, con este halo eritematoso y esta pústula con un centro como melicérico, ¿sí? Y luego, cuando ellas se empiezan a descamear, entonces presentan esta lesión hiperpigmentada. Se presentan al nacer, se considera que más o menos el 1% de los neonatos de raza blanca pueden presentarlo, y es mucho mayor en la raza negra, hasta el 5%. Como les decía, se presentan unas pústulas superficiales que se rompen con mucha facilidad, dejando collaretes que se descaman en forma blanquecina y fina y posteriormente dejan una mácula hiperpigmentada. Estas pústulas desaparecen más o menos 48 horas después, y pueden persistir incluso varios meses para mejorar las lesiones. Aparecen en el tórax, en la región lumbar, en el cuero cabelludo, la nuca, las plantas y en la región maleolar. Otro de las lesiones benignas transitorias que vemos con mucha frecuencia es lo que consideramos la mancha mongólica, que dermatológicamente se conoce es como la melanocitosis dérmica aberrante. Este es el nombre dermatológico que se le da a esta mancha que todos conocemos como la mancha mongólica. Generalmente, pues es una mácula azul grisácea en región lumbosacra que se va desvaneciendo con los años. Acá incluso algunas no alcanzan a desaparecerse del todo y es un acúmulo pues de melanocitos. Otras lesiones benignas y que se ven con frecuencia son las ampollas de succión. El neonato succiona in útero y cuando nace entonces vemos o la ampolla o ya la ampolla que se ha descamado, se ha reventado y pues es muy angustiante para las mamás ver estas lesiones. El lanugo es con mucha frecuencia que lo encontramos, también es transitorio, es mucho más frecuente en los pacientes que van de prematuros pues tardíos, la presencia pues del lanugo. Bueno,
Entonces, estas son las lesiones más frecuentes con las cuales nos vemos abocados a explicar a los papás y dar el parte de tranquilidad. Entonces, vamos a empezar también con las otras indicaciones que vamos a dar de recomendaciones de educación y manejo en casa, que deben darse en esas primeras 24 a 48 horas mientras tenemos a nuestro paciente hospitalizado y que son muy importantes para el manejo y esenciales para el cuidado de la piel. Entonces vamos a hacer una pregunta y es, ¿cuándo se debe dar la indicación del baño a un recién nacido? ¿A las 2 horas de vida después de que inicie la lactancia materna? ¿A las 6 horas? ¿A las 12 horas? ¿24 a 48 horas o hacia el cuarto día? Listo, Fernando, quedo atenta. Listo, doctora, ya mandé la pregunta. Listo, doctor. Entonces, tenemos que a las 2 horas de vida después de lactar, 0%, 6 horas 0%, 12 horas 4%, 24 48 horas 70% y 4 días 26%. Bueno, Bueno, sí, acá hay algunas culturas, ¿cierto? O sea, la recomendación de Organización Mundial de la Salud y la recomendación en las guías es derivarlo de las 24 hacia las 48 horas sin retirar el vernis. Por eso, pues, 70% me dijiste, ¿cierto? Sí, sí, señora. Exacto, o sea, acertados. Y esto tiene que ver con el tiempo que duran en casa, en el manejo intrahospitalario. Cuando tenemos los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, también damos esas primeras 24 horas para protección de la piel. Y lo que decía, hay algunas recomendaciones, algunos países y algunas costumbres de un manejo tardío del baño del bebé hasta incluso 4 días. Digamos que no está tan mal, así como hablamos de indicaciones de no baño diario, sino de indicaciones una o dos veces por semana para cuidar ese estrato córneo de la piel. Recordar la diferencia cuando hablamos en los recién nacidos prematuros, que hablamos hasta que logren el proceso de termorregulación estable y un peso más o menos de los 2.500 gramos. Pero en términos generales, 24 a 48 horas debe ser la indicación para mantener ese manto de vermis, proceso de termorregulación e iniciar la transición a tener un manto ácido muchísimo mejor. Bueno, entonces el primer baño es un ritual del cuidado, como dice la organización, y nos preguntamos cuándo, cómo, cuáles son los beneficios y cómo vamos a manejar el cordón umbilical. Esto es el diario acontecer y pregunta también de los papás. Entonces ya decimos, esperamos hasta las 24 horas con estabilidad térmica. ¿Cómo? Lo hacemos de inmersión corto, de 5 a 10 minutos, con agua tibia, 37 grados centígrados. ¿Cuáles son los beneficios? Pues la idea es evitar también, es muy importante tener un ambiente térmico, como veremos, adecuado para poder evitar esas transiciones y por eso el agua debe ser tibia, que el baño sea un momento también de disminuir estrés y tratar de disminuir las pérdidas de calor en lo posible. También depende qué vamos a utilizar para ese baño. Y el cordón umbilical, también el uso adecuado del mismo, el baño de inmersión es seguro. Lo más importante es qué vamos a hacer después de ese baño del recién nacido y es un adecuado secado. Estos son pues los tips para recomendar, lo he sacado de la cartilla que tenemos de pericultura de nuestros recién nacidos. Lávese las manos, corte las uñas, joyas, etcétera. Asegure que la habitación está en una temperatura agradable de 23 a 25 grados y es la misma temperatura que debemos tener en nuestras salas de parto para la atención del parto. Recordar todo lo que se habla, la cadena térmica o de calor del recién nacido, que incluye el ambiente término de 23 a 25 grados,
preparar todo lo que se vaya a necesitar, la toalla, el jabón, incluso las espumas las esponjas para estimular al recién nacido con diferentes sensaciones táctiles. Mezclar con agua hasta que alcance un grado, mezclar el agua de 35 a 37 grados. Desnuda al bebé y coloque su mano debajo de la axila y primero de la cabeza y luego del cuerpo. Muy importante tener en cuenta esto, las cavidades que se pueden limpiar con algodón, no con aplicadores, la nariz en forma de espiral, los oídos y se limpian muy bien las partes externas y posterior. Y el uso de jabón solamente para los pliegues. ¿Cuál es lo ideal para esta limpieza? ¿Cuál es la elección correcta? Pues debemos evitar los jabones alcalinos de 9 al 10%, pH del 9 al 10, por ciento no, perdón, con pHs alcalinos que alteran el manto ácido, resecan y dañan la barrera. Esto tiene que ver generalmente los muy perfumados y que hacen demasiadas espumas también alteran el manto ácido de la piel. ¿Cuáles preferimos? Aquellos que conocemos como Sindet, son que sean líquidos, ¿sí? Y que tengan un pH neutro o ácido en aquellos pacientes que tienen mayores, ya empiezan a tener lesiones como eritema tóxico o están muy descamados o tienen antecedentes pues de alteraciones pues en la piel, en la familia, utilizar pH del 5.5%. Bueno, como les decía, la otra parte, aparte del baño, es la hidratación, es la piedra angular del manejo de la piel del recién nacido. Después de que hacemos el baño, entonces lo ideal es secar muy bien los pliegues, secar interdigital, secar en el cuello, secar región perineal, secar ingle, secar axilas, porque esos son los sitios donde tenemos mayor fricción y donde empiezan a haber lesiones. Y posteriormente, uso de emolientes. La técnica que se conoce como el soak and seal, que es la aplicación de emolientes después del baño. ¿Cuál es el producto ideal? Emolientes hipoalergénicos sin fragancia. Y lo que les comentaba para prevención de las dermatitis atópica, se ha dicho que algunos estudios dicen que podría reducir la incidencia a aquellos bebés que tienen alto riesgo de presentar dermatitis atópica, esa cascada de alérgica cuando tenemos antecedentes familiares de dermatitis. ¿Cuáles deben ser los cuidados del cordón? Ya todos a través del tiempo hemos aprendido que la mejor opción es, y es la tendencia global, limpio y seco por encima del pañal, ¿sí? El objetivo es mantenerlo siempre limpio y seco para prevenir la zonfalitis, mantener el cordón fuera del pañal, limpiar la base con agua y jabón suave y luego secarlo muy bien. Muchos estudios, entre estos este que aparece allí, nos indica que el uso rutinario de antisépticos que se utiliza en los países desarrollados no supera el agua y jabón. Recordar que soluciones antisépticas yodadas no se deben utilizar en el ombligo de los recién nacidos, mayor riesgo de granuloma y mayores riesgos de toxicidad. Bueno, hay otra cosa importante, es la zona del pañal, enseñar ese cuidado a los papás y se ha denominado esto el ABCDE del cuidado del área del pañal. Recordar que el pañal es una zona que se ocluye y entonces tiene un microclima en donde aumenta la humedad, la fricción y lo que decíamos, hay oclusión. Entonces, este A significa que esté aireada, ¿cierto? Que tengamos un mecanismo de barrera para protegerlo de la orina y de las heces. Cleaning, se haga una limpieza adecuada cuando se haga el cambio de pañal. Diaper, un adecuado pañal que se utilice, ¿cierto? Y los cambios de pañales adecuados, no dejar mucho tiempo el pañal entre un cambio y otro. Por eso, pues en las unidades, algunos papás dicen que se utilizan demasiados pañales,
pero, y ahorita pues hay el uso de los pañales ecológicos, teniendo en cuenta pues que hacer unos recambios y lavados de los mismos que evite esta presencia de humedad y de fricción y de oclusión. Y lo más importante, la educación a las papás, ¿no? Es recordar que no permanezca húmeda la piel, que después de que se retira el pañal y se retire ese o la orina, debe hacerse una limpieza bien importante. Incluso se puede, en algunos es preferible hacer el lavado con agua tibia para quitar los restos. Suele suceder que lo que se produce es una mezcla entre la descamación de la piel del recién nacido, eh, la, eh, la fricción de la materia fecal y la orina y el pañal, y esto es lo que lleva a esa dermatitis rápidamente. Entonces, siempre aplicar una crema sobre la cola seca y quitar la humedad extra que exista en el bebé. Entonces, es muy importante estas indicaciones para los bebés. Y esto pues nos lleva a una de las lesiones que con mayor frecuencia nos consultan, que es la dermatitis del área del pañal, en sus diferentes fases hasta llegar a la dermatitis candidiásica. Inicialmente, pues el eritema en W, que es característico, la fase inicial, luego el eritema del pañal confluente, en donde empezamos a ver lesiones más importantes, incluso ampollosas descamativas como que producen pues mucho dolor cuando se hace la limpieza de las mismas. El eritema del pañal, pues vemos acá que solamente es en las áreas donde está en contacto con los pliegues, digamos acá en la cintura, acá en el pliegue donde se marca pues, la ingle del bebé. Y las dermatitis erosivas del pañal, donde muchas veces está asociada con colonización, con bacterias y con la cándida. Bueno, lo otro importante, cuando hay signos de alarma en la piel, cuando debemos consultar la presencia de vesículas o ampollas que nos hagan sospechar herpes o lesiones pues tipo varicela, la eritrodermia, cuando ocurren estas lesiones más del 90%, las lesiones purpúricas no relacionadas con el parto, cualquier equimosis que aparezca, cualquier lesión que no sea en el inicio, en el posparto inmediato, y las dermatitis del pañal que no responden con los manejos iniciales. Bueno, otra parte que es importante hablar sobre la piel es el microbioma, que es, ya hemos hablado y sabemos muy en forma importante lo que es la microbiota y la importancia que tiene el contacto piel a piel y la lactancia materna en este proceso, pero también la importancia que tiene la vía del parto para la formación de un microbioma sano. La colonización inicial de la piel es fundamental para educar ese sistema inmune y para educar también ese intestino, educar también, y hemos visto en muchos estudios en los que nos habla la importancia que tiene que ver con el neurodesarrollo. Entonces, por eso, en esta época en que tenemos mayor cantidad de cesáreas selectivas, es también una de las indicaciones que debemos dar a los padres sobre la importancia que tiene un nacimiento por parto vaginal en cuanto a tener también un microbioma sano y tener una adecuada piel por la colonización vaginal. Otra parte que tiene que ver con el tacto, como hablamos inicialmente, es ese poder que tiene la nutrición afectiva. El masaje no es un lujo, es una necesidad biológica, fortalece el vínculo, reduce el estrés, mejora el sueño y estimula el neurodesarrollo. Entonces, es otra forma de contacto piel a piel, de cuidado de la piel, es el masaje también con emolientes adecuadas, incluso a aceites adecuados. Aquí es importante hacer la connotación durante un tiempo. Hablamos y había estudios en los que decían que el uso
de aceites vegetales, como el aceite de girasol, el aceite de almendras, el aceite de girasol. Era parte del manejo de la piel del recién nacido porque tiene un componente nutritivo también de la piel. Pero también es importante ver que los estudios mostraron que podía haber oxidación de los mismos y alteraciones a largo plazo de fotosensibilidad en estos niños. Por eso no se recomienda el uso de aceites vegetales para el manejo. Se recomienda es el uso de aceites minerales que tienen un pH neutro o algunos medicados que tienen un pH ácido que pueden regular y mejorar esa barrera pues de la piel y la hidratación, no el uso de aceites vegetales. Sí existen comercialmente algunos productos basados en aceites vegetales, pero son de producción farmacéutica, donde buscan un pH ácido o neutro para proteger la piel de los bebés. Estos son como el aceite de linovera, el aceite de bardana, que van a ayudar también al retiro de algunos de los elementos o los adhesivos de la piel de los recién nacidos en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, lo otro importante, y decíamos, es que la memoria olfativa por eso pedimos que estos emolientes, estos hidratantes no tengan olor, no tengan fragancia. Las rutinas de los aromas son suaves y seguros, crean recuerdos afectivos y positivos, por eso no hay como el olor de mamá. Bueno, creo que ya estamos próximos a terminar. Es importante que tengamos en cuenta que muchos de los errores que tienen los padres es por falta de educación. Entonces, hacer educación es parte de nuestro deber ser y son las estrategias educativas lo que funciona mejor. Mensajes claves para los bebés: menos es más, pocos productos pero los correctos, limpieza suave, limpiar con líquidos con un pH neutro, hidratación diaria con cremas hipoalergénicas después del baño, los cuidados del pañal y es muy importante pues que ellos cuando sienten que algo no está bien, consultar. Mensajes para llevar: proteger la barrera es la prioridad. Los cuidados de la piel en la unidad de cuidado del recién nacido son esenciales y prioritarios, son más allá que una rutina. Educar y involucrar a los padres es la mejor intervención. Y recordemos, la piel tiene memoria y que cierto es porque sin tenerte en mí, te puedo sentir aún estés lejos. Recordar es el primer lienzo en que escribimos las historias de nuestros hijos. Pues ya terminamos la presentación. No sé si tenemos preguntas. Sí, doctora. Tenemos hasta las 8:45 para responder preguntas. Entonces le voy a dar el acceso para que pueda leer las preguntas. ¿Listo? Bueno. Sí. En la plataforma, en la parte superior derecha, va a encontrar un cuadro con un símbolo de interrogación. Ahí va a encontrar las preguntas. Bueno. Listo. ¿Qué recomendaciones nos dan sobre la exposición solar? Bueno, recordar que cuando hablamos de solterapia, no es solterapia, nosotros no hablamos de para el manejo de la ictericia. Estos, lo que denominamos baños de sol, deben hacerse en tiempos cortos, de 10 a 15 minutos, ojalá en contacto piel a piel con la mamá, en horarios en los que no tengamos horarios tipo 8 de la mañana y en la tarde tipo 4 de la tarde y no más de estos tiempos. Bueno, no son buenos los horarios como para de mediodía y a través de la ventana, pero lejos de ella, más de 60 centímetros, no directamente. Bueno, a ver, ¿a partir de qué momento se pueden usar cremas a los bebés? Como Johnson. Bueno, después del baño, después de las 48 horas.
¿Qué emolientes aplicar en la piel del niño sano? Hipoalergénicos no perfumados, con pH ácido. ¿A qué edad empieza a manifestarse la itiosis? Bueno, yo aquí, todo este tipo de manifestaciones puede incluso hacerse desde recién nacido. Por eso cuando vemos un paciente demasiado con descamación o con una piel muy gruesa descamativa que no mejora con emolientes, mm, emolientes frecuentes, digamos, es mejor que tenga su cita con el dermatólogo y remitir al dermatólogo. Buenas noches, doctora Julieta. Haciendo un poco del tema, quisiera saber, no alcanzo a ver. Recomendaciones del abordaje de los bebés con genodermatosis. Muchas gracias. No, doc. Lo remito a un dermatólogo pediátrico. Bueno. ¿Qué otras preguntas tenemos acá? Bueno, son las... No sé si hay más preguntas. Sí, doctora, si quiere para ver las preguntas puede picar sobre la que le interesa y ahí le muestra la pregunta completa. Si es que no he terminado, a ver, regreso otra vez. A las buenas noches. ¿Cuál es el producto ideal para la cola? Bueno, generalmente aquellos que tienen base de vaselina, ¿sí? Y de óxido, que tienen, perdón, óxido de zinc. Óxido de zinc, y se ha visto que la caléndula también tiene un factor protector y cicatrizante, sin llegar a ser, pues, lo que llamamos medicamentosa, pero estos son los que son protectores. ¿Listo? ¿Con qué aceite podemos hacer el masaje de estimulación del recién nacido? Ya he dicho, aceite mineral con de pHs ácidos, no aceites vegetales. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento de la miliaria? Bueno, generalmente el tratamiento es hidratar la piel, ¿sí? Tipo acetato de aluminio con, con tipo loción. También se puede utilizar jabones tipo Sintec que mejoren ese pH y obviamente lo más importante es desabrigar. Generalmente eso tiene que ver con el tipo, con cómo se viste al bebé, cómo se le arropa. Recordemos, hay un dicho que dice que el saco o como cubrimos a nuestros hijos es con el frío que nosotros manejamos y creemos que se tienen que cubrir mucho y no debe hacerse. Entonces hay que explicar a los padres que hay que, no hay que envolver tanto a los bebés. Incluso para ellos es favorecedor bañar un poco más, hacer una rutina de baño que permita también el sueño y que mejore la miliaria por lo menos 2 veces al día inicialmente.
Buenas noches, excelente ponencia. Por favor, su postura o conocimiento al respecto del uso de aceites para regulación térmica y ganancia ponderal. Bueno, creo que lo alcancé a comentar. Basado en la evidencia, no existe evidencia que haya crecimiento con el uso de aceites vegetales y crecimiento ponderal. Lo que se ha relacionado es netamente nutrición afectiva, vínculo y relajación también para los bebés, pero no como tal crecimiento. En una época lo pensábamos con los aceites vegetales. Bueno, creo que hemos abarcado todas las preguntas. No sé, Fernando, tratamiento de buenas noches. Recomendación para la dermatitis seborreica. Bueno, la dermatitis seborreica también es otra lesión que tiene que ver, algunos la consideran la base para la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica de la infancia. Es bien difícil, algunos pues hablamos de la costra láctea, la limpieza del área, es muy importante retirar esta área y algunos incluso utilizan queratolíticos con corticoides de baja potencia para el manejo de estas lesiones. También se utilizan champús a base antifúngicos para mejorar eso, porque algunas revisiones muestran que está correlacionado con el incremento de un hongo que, discúlpenme, en este momento no lo recuerdo. Bueno, no sé, yo pienso que ya son las 8:47. No sé, Fernando, Oscar, en aras del Listo, tiempo, doctora. y pues hemos estado una hora acompañándolos. Espero que haya resuelto las inquietudes y pues haya sido de su agrado este pequeño paseo a través de la piel del recién nacido y sus cuidados esenciales. Una feliz noche para todos y muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles con los webinars de la Sociedad Colombiana de Pediatría.